Psicodomus. Un recorrido por la psicología de hoy. Este trabajo permite contemplar la pasión de Jesús desde un ángulo poco habitual, el psicológico, sin perder la dimensión histórica y espiritual del acontecimiento. La interpretación psicológica de las emociones, las reacciones y los mecanismos de afrontamiento de la pasión de Jesús de Nazaret, según los relatos evangélicos, nos proporciona una visión muy interesante de aquel suceso, recurriendo a los conocimientos que actualmente se tiene sobre el estrés extremo, el trauma, la resiliencia y la conducta bajo amenaza y duelo. Todo ello ayuda a comprender mejor la profundidad humana de los personajes y la intensidad de lo que allí ocurrió. A continuación veremos este análisis en cada uno de los episodios de la Pasión. El relato cuenta que cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz», y que Lucas apunta en su Evangelio que su sudor se volvió como gotas de sangre. Este episodio es uno de los más estudiados por la psicología y es interpretado como la presencia en Jesús de ansiedad anticipatoria extrema, que es un estado de pánico intenso, caracterizado por pensamientos catastróficos y síntomas físicos graves que ocurre días o semanas antes de un evento temido. Esto refleja que Jesús es plenamente consciente de un sufrimiento inminente, lo que le produce una angustia profunda, que es capaz de hacerle sudar sangre, una reacción fisiológica rara que la medicina moderna llama hematidrosis y que está asociada a situaciones de estrés extremo, de lo que se observa una tensión psicológica derivada del deseo de evitar el sufrimiento, y al mismo tiempo toma la decisión consciente de aceptarlo. Jesús afronta esta situación crítica orando, porque la oración le permite regular las emociones. Le proporciona un sentido a lo que le está pasando y se reafirma en el propósito de afrontarlo. De todo ello se puede deducir una fortaleza psicológica principal en Jesús: la aceptación voluntaria del destino percibido. Cuando los soldados acompañados de Judas se presentan ante Jesús y Judas le da un beso para identificarlo, Jesús le dice: «Amigo, ¿a qué vienes?». El análisis psicológico detecta que en ese momento Jesús se siente traicionado, y la traición de un amigo cercano produce uno de los impactos emocionales más intensos conocidos en psicología social, caracterizado por un dolor relacional profundo. Y sin embargo Jesús no responde huyendo, ni con agresividad, lo que demuestra un autocontrol emocional avanzado que le permite inhibir la reacción defensiva que era de esperar en una persona normal. Posteriormente Pedro intenta defenderlo con una espada, pero Jesús lo detiene. La psicología describe este comportamiento como coherente con sus mensajes previos y que le permite desactivar una tentativa de violencia. Cuando Jesús fue llevado ante el Sanedrín, que era el máximo tribunal supremo y consejo de ancianos de los judíos, y ante Pilato, adopta una estrategia de silencio. Jesús callaba, dice el relato. Esto lo explica la psicología como una resistencia pasiva que expresa rechazo a legitimar un proceso que es injusto, lo que le permite controlar la narrativa. Allí, Jesús es sometido a golpes, burlas y escarnio. La humillación pública es una forma de violencia psicológica que hoy se considera parte de lo que se llama tortura psicológica o degradación social, que es una forma de deshumanización. Pero Jesús mantiene su integridad identitaria, no renuncia a ella, ni intenta salvarse, cosa que podía haber hecho retractándose, lo que refleja una convicción interna extremadamente sólida. Y allí es flagelado, un castigo brutal que podía provocar shock traumático, dolor extremo y disociación, un mecanismo de defensa en el que la mente desconecta pensamientos, emociones, recuerdos o la identidad de la conciencia consciente que reduce el control emocional como mecanismo por el cual
la mente se separa parcialmente del dolor para sobrevivir. Esto lo sufre Jesús en silencio, lo que refleja una capacidad de resistencia y control extraordinario. Camino del Gólgota presenta a Jesús un agotamiento físico muy grande y cae bajo el peso de la cruz, por lo que los romanos obligaron a Simón de Cirene a ayudarle. Este colapso físico se produce después de una noche sin dormir, de haber recibido golpes y flagelación, sufriendo previsiblemente lo que la medicina moderna llama shock hipovolémico, una emergencia clínica grave causada por la pérdida severa de sangre o líquidos, lo que impide que el corazón bombee suficiente sangre al cuerpo. El relato cuenta que en el Via Crucis Jesús interacciona con las mujeres de Jerusalén diciéndoles: «No lloréis por mí, llorad por vosotras». Esto es interpretado por la psicología como el mantenimiento de su rol moral de preocupación por los demás, incluso bajo sufrimiento. En psicología se considera un signo de alto funcionamiento moral bajo estrés. La crucifixión producía un sufrimiento extremo por la combinación de asfixia, dolor muscular, shock y la humillación pública. Y encontrándose Jesús en un momento tan crítico, pronunció la reconocida frase: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». La psicología actual explica este hecho como trascendencia moral que regula el resentimiento y lo sustituye por compasión, incluso hacia sus agresores, y reconoce el perdón como una estrategia poderosa para reducir el odio y el resentimiento. Pero también dice la psicología que aquella fortaleza venía acompañada de debilidades que quedan expuestas en las palabras: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Palabras que expresan una angustia existencial, la sensación de abandono ante una experiencia límite del sufrimiento humano y que Viktor Frankl denominó crisis de significado en el sufrimiento. Sin embargo, no pierde la confianza y expresa: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», reflejando la aceptación consciente de la muerte y que la psicología llama muerte integrada o muerte aceptada. También la psicología explica además el impacto que la pasión de Jesús provocó en su madre. El sufrimiento de María es uno de los ejemplos más claros de duelo traumático materno. El dolor empático extremo que se genera al ver sufrir a un hijo produce uno de los mayores niveles de estrés emocional conocidos. Cuando María acompaña a su hijo en todo el proceso, se genera lo que la psicología llama duelo anticipado, pues en el análisis de los textos de los evangelios no se describe descontrol emocional, lo que sugiere fortaleza y aceptación del suceso. Las otras mujeres que acompañaron a Jesús en el Via Crucis muestran reacciones más visibles, como llanto, acercamiento cercano y permanencia hasta el momento de la muerte, lo que la psicología interpreta como empatía intensa, duelo comunitario y fidelidad afectiva. El comportamiento de los discípulos de Jesús también han sido estudiados por la psicología, percibiéndose reacciones como miedo tras la detención de Jesús, que provoca en ellos una respuesta de huida y supervivencia. También se detecta la negación defensiva cuando Pedro es interpelado y éste niega conocer a Jesús, lo que se interpreta como una reacción de autoprotección y de pánico situacional con resultado de culpa posterior, que Pedro sufre por haber negado conocer a Jesús, un mecanismo común tras actos impulsados por el miedo. Desde la perspectiva de la psicología moderna, Jesús presenta fortalezas como una regulación emocional extraordinaria, una coherencia moral, un sentido trascendente del sufrimiento y capacidad de perdón, y debilidades humanas como angustia extrema, sensación de abandono y desgaste físico y emocional. En su madre María hay un duelo materno profundo y silencioso. En las mujeres de Jerusalén se detecta empatía y acompañamiento. En los discípulos hay miedo, huida y culpa. Y en la narrativa se observa una descripción de la estabilidad emocional de Jesús y la fragilidad humana de quienes lo rodean. La psicología observa en el martirio religioso tres elementos centrales: el sufrimiento,
que se interpreta como parte de una misión, y por ello se reduce el impacto psicológico del dolor. Personas con una identidad moral fuerte, que les permite tolerar mejor la presión y resistir la coerción, y la coherencia entre creencias y comportamiento, permitiendo a estas personas reducir el conflicto interno en beneficio de una gran estabilidad emocional, incluso en situaciones extremas, que les permite perdonar. Por todo ello, son muchos los psicólogos que consideran la pasión uno de los relatos más intensos sobre resiliencia humana frente al sufrimiento.